Continuamos con las entrevistas. En esta segunda vamos a tratar el tema del transporte público. Se ha hecho mucho énfasis en el tema de que uno de los mayores puntos de posible infección con el coronavirus es el transporte público y por lo tanto se ha advertido que las reglas que aplicarán al reinicio del transporte público tendrán que ser muy estrictas. Sin embargo, pues hemos visto lo que ha sucedido en los últimos días, no todos se acogieron, no todos respetaron y ya hay denuncias de que ese irrespeto podría generar algunos problemas. Para hablar sobre el tema vamos a tener dos invitados aquí junto con Carmina Valdizán e inicialmente le doy la bienvenida a Edgar Guerra, defensor de usuarios del transporte de la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Señor Guerra, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, ya hacíamos en la presentación, habíamos marcado este tema tan importante del transporte público. ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué denuncias están teniendo ya a partir de que el lunes pues se da este reinicio casi total de actividades en el país? Pues más que denuncias es la preocupación de la gente de dos temas. Uno, las medidas de higiene que puede haber y de distanciamiento físico en las unidades de transporte colectivo y también en paradas o estaciones. Y la otra preocupación es el tema de las tarifas, tanto del transporte urbano como exurbano. Pareciera que el presidente Yamatei, o sea, en un momento él fue el que tomó la decisión de paralizar, que no se cuestiona si fue positiva, buena o mala la decisión, sino ahora todos, incluido él, deberá de lidiar con las consecuencias. Es decir, ahora no es simplemente dejarle a las municipalidades el tema para que vean cómo se las arreglan. O sea, yo creo que aquí viene un tema de mucha responsabilidad, que es el tema de las tarifas. Ya se dio en la pauta en el tema de los colores del semáforo, 4 en este caso, no 3, 4, pero que en alguna medida podrá presionar positivamente y motivar a la población a que si contribuyen ellos a ser parte de la solución, me refiero a usuarios, pilotos, ayudantes, transportistas y autoridades, pues la nueva normalidad podrá llegar más pronto. En el tema de color verde significa el 100% de ocupación en las unidades, entonces no va a haber necesidad de modificar tarifas. Pero sí, ese es el llamado de atención también a transportistas, que respeten el 100% de capacidad en las unidades de transporte, que quiere decir 60 o 70 pasajeros, y no como ha venido en la normalidad anterior, de 150 pasajeros o 120 pasajeros en las unidades y las personas colgando en las mismas. Debe de haber un cambio estructural en el transporte colectivo realmente para que responda y que dignifique el servicio hacia los usuarios de transporte colectivo. Licenciado Guerra, con esto hay un problema de credibilidad de la población hacia el transporte, si bien es un medio muy necesario y la gente pues paga, se acopla, se cuelga de los buses de las puertas, como usted bien indica, ellos tienen la necesidad, pero los transportistas no han mostrado en otras oportunidades el hecho de colaborar, no tienen seguros, siguen manejando exceso de velocidad, no respetando las leyes de tránsito, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos pensar que en este momento sí van a cumplir con estas medidas? Creo que debe haber un cambio estructural, como bien decía. O sea, ha llevado desde la década de los años 70 este proceso de descontrol y desatención al tema de transporte público, con más o menos, y que resalto mucho el tema de que llevó a esto, al caos, al transporte colectivo, fue en una gran proporción el asunto del subsidio mal enfocado, con opacidad, etcétera, que fueron cerca de 8.000 millones de quetzales recibidos desde 1977 hasta el año 2015 en los diferentes apoyos o subsidios que dio los diferentes gobernantes en su momento. Y los diferentes, digamos, las diferentes diputados que estuvieron a cargo de esa decisión en su momento y que llevó al final a este grave problema que están viviendo los guatemaltecos y que ahora pues, todo el mundo tiene la ilusión de que puede recibir subsidio y que es sencillo. O sea, hay un tope para este tipo de apoyos económicos en Guatemala. Sabemos que pues, no es tanto el dinero que se puede tener. En el caso de otros países como Estados Unidos o Europa, pues tienen una cantidad de recursos dedicados hacia el transporte colectivo. Licenciado en Guerra, hay un tema. Cuando hablamos de transporte público, por lo general pensamos en la capital, en el área metropolitana, los municipios conurbanos, pero transporte hay en muchos municipios, en muchos departamentos. ¿Cuál es la situación que le consta a usted
más allá de la ciudad capital, los famosos buses rojos o el tema de Transmetro, que es un tema aparte. ¿Cómo está la situación del transporte público en el resto del país? Hemos estado también atendiendo el resto del país, entre ellos la segunda ciudad en importancia en cuanto a densidad poblacional, que es Quetzaltenango. Ya estamos desde hace rato, desde hace meses, en contacto con el Consejo Municipal, parte de ellos, y con el alcalde de ese lugar, para poder coordinar ese reinicio. Ellos han pedido el acompañamiento de PDH para que este reinicio sea pues, lo más sano, lo mejor y lo de menos riesgos para los guatemaltecos, igual como se hizo el acompañamiento contra el metro, igual como transurbano, como buses rojos de Misco, etcétera, con microbuses, con mototaxis. Está igual el proceso en Amatitlán, por ejemplo, donde estamos dando seguimiento en el municipio de Villanueva, Villacanales, San Miguel Petapa y Amatitlán. En otros lugares, o sea, ese es un tema de países. Estamos también en Chimaltenango, en Chiquimula. Hoy tuvimos una coordinación con la auxiliatura de Chiquimula para poder orientar apropiadamente en lo que cabe, en lo que humildemente sabemos en tema de transporte, para poder garantizar o por lo menos darle seguimiento y supervisión a que las autoridades hagan su mejor esfuerzo. Estamos en reuniones, hemos estado con Provial, con la Dirección General de Transportes, con las diferentes PMTs también, para poder pues, ordenar un poco y que el proceso no sea de riesgo para la población guatemalteca. Le queremos dar la bienvenida al señor Edwin Amaya de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos, ASUPAUA. Bienvenido, señor Amaya, gracias por acompañarnos. Quisiera preguntarle cómo, entendemos definitivamente que ustedes tienen un gasto para ahora para acomodar los buses y que tienen que cumplir con estas medidas para poder operar. ¿Cómo podemos garantizarle a la población que ustedes van a cumplir con estas medidas cuando en otras oportunidades no precisamente las han cumplido? Señora Maya, ¿podría activar su micrófono, por favor? Vamos a resolver rápidamente, bueno, no nosotros, sino le vamos a pedir al señor Amaya que resuelva la parte del... Perdón, ¿ya me escuchan? Sí, gracias, señora Amaya, bienvenido. Perdón. Bueno, el tema se volvió bastante relevante a partir de la noticia que el domingo transmitió el señor presidente de la República. Nosotros hemos estado atentos al seguimiento de los protocolos que nos estaban dando para poder prestar el servicio de una manera que no fuera lesiva para el usuario, en el cual no vamos a ser nosotros el mayor foco de contaminación de esta enfermedad. Es justo decirles de que después de 4 meses de estar inactivos, toda nuestra gente está con la necesidad por la situación económica de salir a trabajar. Pero queremos nosotros y nos comprometemos a respetar todos los lineamientos que nos dé tanto el Ejecutivo como la PDH, como cualquier ente que nos tenga a bien supervisar y regular el transporte. El problema es de que yo le he pedido favor a los medios de comunicación en los reportajes que han estado llevando a cabo, de que nosotros podemos tener la mayor disposición, podemos cumplir con todos los requisitos que se nos sean solicitados y tener todo al 100. El problema va a ser la forma en la que la cultura de la persona que hace uso del servicio urbano de pasajero en la ciudad de Guatemala lo cambien. Porque no va a ser posible de que a la hora pico, a las 6 de la mañana, un bus solo se le van a subir 20 personas. Yo lo veo bastante difícil por la forma en la que el transporte opera en la ciudad de Guatemala. Es un tema bien difícil. Nosotros estamos en la mayor disposición de acatar todas las sugerencias y todo lo que se nos dicte para mejorar el sistema de sanitización de los buses, la protección del piloto, todo está contemplado de que se respete por parte del empresario y del personal operativo. Lo que sí no estamos preparados es para inducir a las personas a que respeten, porque esto al final del día viene a ser unipersonal. Uno es el que se tiene que cuidar, cargar su mascarilla, que va a ser obligatoria.
De ser posible cargar guantes porque va a estar tocando los manerales de los buses donde ya pasaron otras personas. Va a haber dispensadores de gel, por lo que ha comentado el gobierno, y va a ser una situación que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, pero necesitamos de que la población también ponga de su parte en que respete las restricciones que el gobierno le está dando a los transportistas. Va a ser bien difícil de que un piloto le diga a alguien ya no puede subir, porque él va a ser la parte operativa, él va a estar enfocado en manejar la unidad. Y ese va a ser un problema que lo hemos estado visualizando. Esperemos en Dios de que cambie, porque necesitamos el cambio en el transporte para poder mejorar en ambos sentidos. Nosotros hemos tenido mesas de trabajo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el licenciado Guerra específicamente. Hemos tenido pláticas con Autue, que es una organización que vela por el buen servicio del transporte. Hoy por hoy, Azopagua se hizo a un lado sus diferencias con la otra asociación del transporte, y esto solo con un solo fin, de que el transportista deje de ser estigmatizado, que es el malo de la película, porque la situación actual del transporte antes de la pandemia fue creado precisamente por los malos manejos de los entes políticos y gubernamentales que antes habían. Entonces, esperemos en Dios que esta vez sea diferente y que la gente cambie un poco la cultura de hacer un buen uso de un servicio tan esencial como el del transporte. Señora Maya, hay un tema que pues, no lo hemos tocado durante la entrevista, pero que está latente, y es el tema de la tarifa. ¿Nos podría comentar cuál es la posición de Azopagua en relación a la tarifa que podrán cobrar, ya sea con capacidad reducida o con una capacidad superior a lo que establece las medidas de alertas sanitarias? Bueno, nosotros tenemos las instrucciones de que vamos a poder operar al 50% de la capacidad de las unidades. Esto implica, por simple lógica, de que si nosotros estábamos operando para salir de una manera, cubriendo los costos a muy duras penas, nos indica de que si nos piden que solo carguemos el 50% de la capacidad de una unidad, hay una diferencia muy grande. Pongámoslo en números. Digamos, si nosotros por una vuelta lográbamos hacer 500 quetzales, ahora esa misma vuelta la vamos a hacer solo 250 quetzales. Pero haciendo las 4 vueltas, que por lo general nuestras rutas se llevan, de las que nosotros supervisamos y trabajamos, esa diferencia no la vamos a poder absorber nosotros. Tiene que salir de algún lado, porque a nosotros nos están dando la indicación, nosotros la queremos cumplir. Pero ¿qué pasa si al final del día mis costos de operación van a ser de 2,000 y solamente hice 1,000 quetzales? No voy a poder operar, me quiebra seguramente. Entonces, la diferencia tiene que salir de uno o de otro lado. Subiéndole al pasaje, o que las entidades encargadas, el Ejecutivo o los entes reguladores, ya vengan y den una compensación para poder salir de una manera, por decirlo así, económicamente estable. No podemos nosotros venir y decir que vamos a poder operar cobrando 1 o 2 quetzales con las unidades al 50%, porque nosotros mismos preferimos mejor quedarnos parados, porque no van a poder salir los costos. Entiéndase, combustible, lubricantes, mano de obra. Esto es algo que está en la palestra desde que se paró el transporte. Eso es un tema que lo tuvieron que haber resuelto ya hace un par de meses. Pero hoy por hoy nos dicen, pueden salir a trabajar, pero necesitan tal permiso. Para tal permiso necesita uno una inversión de por lo menos de unos 2,000 quetzales para comprar el alcohol gel, que quieren que uno compre el traje especial para el piloto. No se puede. La verdad no se puede por la misma coyuntura en la que estaba antes de la pandemia el transporte,
por el abandono que ha sufrido ya de 2 gobiernos consecutivos. Entiéndase el Partido Patriota y entiéndase el gobierno de Jimmy Morales. Y este gobierno que todavía no nos ha dado las indicaciones, nos ha dado las normas a seguir, pero no nos ha apoyado en el tema del dinero, porque eso al final del día eso es lo que nos Maya. Licenciado Guerra, con relación a esto, definitivamente hay una diferencia con el transporte público y los otros sectores, que todos tienen que cumplir con las medidas y todos tienen que gastar. La diferencia es que el transporte público tiene un precio tope. Nadie ha mencionado retirar ese precio tope para que puedan competir, y habrán personas que seguramente van a cubrir sus medidas de seguridad y van al transporte mucho más barato, y habrá quienes lo tengan más caro. Con esta limitante de precios topes, ¿no cree que también se les está encerrando de alguna manera? Sí, aquí es un tema complicado. Incluso el procurador de derechos humanos, el licenciado Jordán Rodas, hoy me dio una instrucción específica para poder llegar a hablar con las autoridades de Misco el día de mañana, que es un lugar donde está teniendo pues algidez ese tema de la tarifa, al igual como que no ocurrió de la misma manera en Fraijanes, por ejemplo, que le subieron el pasaje un quetzal. También estaremos llegando a averiguar ahí si está legal la decisión, y poder cubrir esos flancos que usted bien decía en el tema de las tarifas. Hay tarifas topes, pero que tampoco se cumplen. O sea, en los buses rojos es de 1 quetzal 10 centavos, pero igual nos subimos a cualquier bus en la hora del día, a cualquier hora, están cobrando 2 y 3 quetzales. O sea, yo creo que hace falta también la certeza de tener una tarifa que sea establecida, que ya de por sí la población lo está pagando por necesidad o por lo que sea, diariamente 2 quetzales. O sea, ahí es lo que hay que hacer, un estudio que no dure mucho, o sea, que debe ser muy técnico y definir una tarifa real, una tarifa técnica, y verificar los compensadores sociales o una reestructuración del transporte público. Por ejemplo, hay rutas que tienen un trayecto demasiado largo, entonces habría que ver qué se puede hacer. El tema de Transmetro, por ejemplo, que sea como un eje único o central, digamos, y que haya transporte alimentador o rutas alimentadoras que puedan suplir esa necesidad de llegar a puntos más específicos a la población. Licenciado Guerra, hablemos un par de minutos, se nos está acabando el tiempo, del transporte extraurbano, un transporte necesario, interdepartamental, intermunicipal. ¿Cuál es la situación con los prestadores del servicio de transporte extraurbano? Pues al igual que el transporte urbano, están urgidos de una definición de tarifas también, ya que esto del semáforo lo está generando un poco de confusión. Ahí viene la parte más allá de la tarifa, de ver qué va a pasar con los usuarios si vienen y se trasladan de un municipio que, por ejemplo, Palín, que pudiera estar en el ejemplo, en el semáforo en luz verde. ¿Y qué pasa si entran a Matitlán y Matitlán está en rojo? Y tienen el punto de llegada en la Centra Sur, y la Centra Sur, el municipio de Guatemala, está en rojo, no podrían llevar al 100% de personas, sino al 50%. O sea, esas son las inexactitudes o los vacíos que hay en las disposiciones, en este caso al transporte público, que deben ser aclaradas de manera técnica y práctica también para los usuarios que van a abordar las unidades de transporte. Señora Maya, nos estamos acercando al final. Quisiéramos escuchar, pues aparte de su compromiso, porque este es el tema, sobre todo de la tarifa, de lo que estábamos hablando, es un tema que ya sea por medio de subsidio o aumento, afecta directamente a la población, porque ya sea que lo paguemos por medio de subsidio o se pague por medio de este aumento. Así que nos va a afectar de una manera u otra. ¿Qué pedirían ustedes y sus conclusiones ya llegando al final, por favor? Bueno, una conclusión un poco rápida. El licenciado Guerra mencionó el sistema Transmetro, el mejor sistema que hay ahorita hoy por hoy. Pero a la gente, a toda la gente, incluso al licenciado se le olvida mencionar de que ellos tienen un aporte de parte del Ejecutivo, del Gobierno Central, de 230 millones para el sistema Transmetro. Entonces, ellos están haciendo el mismo trabajo que nosotros, pero ellos con la ventaja de que están recibiendo un subsidio. No le llaman subsidio, le llaman fideicomiso al transporte urbano de la ciudad de Guatemala. Entonces, esa diferencia de que ellos tengan 230 millones a su disposición para solamente 80, 90 unidades que tienen, es algo que tendría que estudiarse muy a fondo. Ahora, de parte de nosotros, tenemos 8 años, Azopagua lleva 8 años de no recibir ningún subsidio, ningún tipo de subsidio. Entonces eso, al final del día,
nos ha perjudicado económicamente a nosotros, por supuesto, como empresarios, pero el servicio se ha ido demeritando a tal manera de que es bastante insostenible, incluso para el usuario. El usuario, por su propia necesidad, tiene que usar el servicio. Pero esa es la gran diferencia. Nosotros estamos comprometidos a mejorar. Nosotros estamos comprometidos a prestarles el servicio como siempre lo hemos hecho. Incluso de la manera que lo hemos hecho ahorita, de una manera casi que social, porque nosotros pues somos empresarios y tenemos que tener nuestra remuneración para poder cumplir con nuestros compromisos y el sostén de nuestras familias, pero eso no lo miran la gente. La gente solo se enfoca en que quieren unidades nuevas, pero quieren seguir pagando un quetzal, y eso en cualquier parte del mundo es imposible. Hoy por hoy Guatemala tiene, la ciudad de Guatemala tiene la tarifa más barata, creo que en toda Latinoamérica. Tal vez Haití nos gane, pero la coyuntura es de que nosotros no podemos seguir operando así. Es una gran oportunidad para que el transporte que llegue a un estatus como el de Transmetro, pues se le dé el mismo privilegio que el de Transmetro, ¿verdad? Bien, agradecemos al licenciado Guerra y al señor Amaya que nos hayan acompañado esta noche. El tema del transporte público todavía tiene muchas preguntas sin respuestas muy claras. Carmina, llegamos al final de las entrevistas. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Gracias, Mariano. Igualmente a nuestros televidentes, gracias por acompañarnos. Igualmente les deseamos una buena noche y un buen descanso.